Desde finales de los 80, las presiones se intensificaron en dos países africanos, y sin embargo, en direcciones opuestas. En Sudáfrica, la presión tenía como fin terminar 400 años de apartheid y décadas de lucha armada, mientras que en Ruanda, país en donde viví y en donde cubrí el conflicto, la presión se dirigía en una dirección opuesta. Los resultados en ambos lados sucedieron casi al mismo tiempo. En 1994, los surafricanos estaban celebrando el final de un legado notorio de esclavitud y de discriminación, mientras que al mismo tiempo los Hutus de Ruanda, que es la mayoría pesa allí, estaban celebrando al mismo tiempo una masacre contra 900.000 de sus propios compatriotas tutsis. Obviamente hubo muchas razones detrás de la masacre en Ruanda y diferentes razones que explicaban la transformación democrática en Sudáfrica. Sin embargo, había una razón común: la prensa, que desempeñó un papel asesino en Ruanda y desempeñó un papel constructivo en Sudáfrica. Quiero recordarle a todos una frase que fue como una frase gancho en la prensa de Ruanda en ese momento, y la frase es: matar un tutsi es reservar un asiento en primera fila en el cielo. Esta fue la frase gancho utilizada por los medios impresos en Ruanda a comienzos de los 90 y muy pronto se expandió a todas las estaciones de radio que satanizaban a la minoría tutsi y pedía su exterminación de Ruanda. Estoy seguro de que muchos de ustedes han visto la película tan famosa americana El Hotel Ruanda. Me imagino que la vieron, pero nadie ha visto a Radio Ruanda, nadie ha oído Radio Ruanda. Hotel Ruanda fue nada en comparación con Radio Ruanda. Al mismo tiempo que la prensa de Ruanda estaba siendo influenciada por los empresarios ricos, porque ellos eran los que estaban financiando estas campañas radiales, en Sudáfrica los anglo-blancos en la prensa estaban librando una guerra por la paz y la reconciliación y para el final del apartheid, de este asesino régimen. Yo creo que los surafricanos del común tenían que escoger acá, o la prensa tenía que escoger optar por una transformación democrática o seguir empujando para preservar la existencia de este asesino régimen, y optaron por lo correcto, o sea, apoyar la transformación democrática. En el ejemplo surafricano, la prensa fue una vanguardia y un vehículo, y fue lo que allanó las vías hacia la paz. Sin embargo, no podemos olvidar la fuerza tras todo esto, que fue el incubador en Sudáfrica, sobre todo entre los blancos allí. ¿Hemos visto un ejemplo así en el caso de Afganistán? No, claro que no. El 1 de julio de 1996, el secretario general Boutros-Boutros-Ghali nombró a Norbert Holt de Alemania como el enviado especial de Afganistán. En ese momento, los talibanes estaban haciendo un barrido a Afganistán en tiempo récord de su baluarte de Kandahar en el sur de Jalalabad, empujando su presencia hacia el norte hasta capturar Kabul el 27 de septiembre de 1996. Yo estaba allí acompañando a los talibanes hasta Afganistán. Sin embargo, este no fue el final de la guerra, ya que luego tuvieron que enfrentar a la Alianza Norte, guiada por el legendario afgano tajik Ahmed Shah Massoud, que controlaba el norte del país.
Hubo un gran cubrimiento de los medios occidentales de los diálogos de paz iniciados por las Naciones Unidas, con el enviado alemán sirviendo como mediador. Aunque ignorante de la cultura sofisticada de Afganistán, los medios establecieron códigos de referencia para los diálogos que venían, y uno era que los afganos deberían olvidarse de su retrasada cultura política y su estilo tribal, como Loila Jirga. Loila Jirga es la cultura tribal, el parlamento de cultura tribal en Afganistán, y que más bien deberían adoptar un parlamento de estilo occidental. El enviado alemán de Naciones Unidas, influenciado por la ignorancia de los medios occidentales, habló de este punto en la segunda ronda de conversaciones, y yo estaba acá y me acuerdo de las caras de los representantes de ambas partes en la negociación o en la guerra, los talibanes y la Alianza Norte, en donde podíamos ver una mezcla de rabia, falta de respeto y frustración, sin poder entender por qué esta reacción. El enviado miró a los miembros de los equipos negociadores hasta que vio cómo salían sin pronunciar una sola palabra. Luego el enviado alemán salió de la reunión solo con algunos periodistas occidentales y se quedó esperando, que estaban esperando allá afuera, sin darse cuenta que acababan de jalar un nervio muy sensible. La ironía fue que, al haber hecho un error tan grave, sin quererlo, y durante algunas horas, lograron unificar las dos partes en guerra, simplemente para luego hacerlas empezar a luchar todavía de manera más fiera el día siguiente. Este es un ejemplo muy claro de cómo los medios pueden impactar de manera destructiva los diálogos de paz. Sin embargo, es definitivamente no la única manera, no el único ejemplo, ya que he visto tantos desempeños de destrucción, especialmente por parte de la cobertura occidental en el caso de Afganistán, que en realidad contribuyó de manera inmensa a mantener la situación en Afganistán tal como está y como ha estado hasta ahora.